Con el fin de practicar el esquema de análisis por mallas, vamos a utilizar este circuito como ejemplo. Inicialmente tenemos que identificar los nodos y se puede decir que este de aquí, el nodo inferior, va a ser el nodo de referencia. También debemos detectar dónde se encuentran los demás nodos. Podemos observar que en esta parte tenemos un nodo al cual vamos a llamar el nodo 1. En esta parte de aquí tenemos otro nodo al cual vamos a llamar el nodo 2. Este sería el nodo 3 y este de acá sería el nodo 4. Entonces tenemos un sistema en el cual vamos a tener 4 incógnitas: B1, B2, B3 y B4. Los valores de las fuentes: B sub A tiene un valor dado por 10 coseno de 200 pi t, B sub B tiene un valor de 7 coseno de 200 pi t con una fase de 77 grados. La corriente I sub A va a ser una corriente que tiene una amplitud máxima de 2 coseno de 200 pi t sin fase, y la corriente I sub B va a ser una corriente de 1.5 coseno de 200 pi t con una fase de 38 grados. Con el fin de hacer el análisis por nodos, nosotros podemos simplificar el circuito en estas zonas de acá, acá y acá, porque tenemos una fuente de voltaje en serie con una impedancia y el punto medio sería un nodo más a analizar. Para ello podemos hacer una transformación de fuentes y convertir esa fuente de voltaje en serie con una impedancia en una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Entonces la primera transformación sería una impedancia de 8i en serie con la fuente B sub A, la cual la vamos a convertir en una impedancia o la misma impedancia 8i en paralelo con una fuente de corriente. Esta fuente de corriente la voy a llamar I sub D. Aquí se aplica la ley de Ohm como en cualquiera de las transformaciones que hemos hecho antes. I sub D va a ser igual a B sub A sobre 8i. Si lo escribimos por acá, I sub D va a ser igual a B sub A, que es 10, no tiene fase, o sea que en fase 0 lo dejamos así, dividido entre 8i. De aquí obtenemos que I sub D es igual a 1.25 en ángulo de menos 90. Lo podemos reescribir por acá, diríamos que I sub D es igual a 1.25 en ángulo de menos 90, expresándolo como fasor. La siguiente transformación de fuente sería transformar B sub B, que está en serie con la impedancia 90 menos 90i, en una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Por lo tanto, esta fuente B sub B con la impedancia 9 menos 90i se puede transformar en una fuente de corriente a la cual voy a llamar I sub C en paralelo con la misma impedancia que estamos tratando, que sería 9 menos 90i. De esto podemos encontrar, utilizando la ley de Ohm, que I sub C es igual a B sub B sobre la impedancia 9 menos 90i. El valor de I sub B expresado como fasor sería 7 en ángulo de 77 dividido entre 9 menos 90i. Realizando esta operación matemática nos da que la corriente I sub C va a valer 0,0744 en ángulo de 161.28. Si reubico este valor por acá en esta zona, ya puedo tener todos los valores que necesito para encontrar la solución del circuito por el método de nodos. Procedamos ahora a redibujar todo este circuito con las nuevas transformaciones de fuentes de voltaje a fuentes de corriente. La nueva distribución del circuito sería esta. La referencia sigue siendo el nodo de abajo, que es este que hemos tomado por acá, y tendríamos ubicadas en esta zona 8i e I sub D en paralelo, que me reemplazan la fuente, estas fuentes que están acá, y por este lado tendremos I sub C en paralelo con 9 menos 90i, que me reemplazaría esta fuente con esta resistencia de acá. Los demás valores pues son los mismos que teníamos previamente, y le voy a dar nombres a cada una de las impedancias con el fin de poder plantear las ecuaciones de una manera más simple. A esta la voy a llamar Z1, por aquí tendríamos Z2, ese sería Z3, por acá Z4, Z5 y esta sería Z6. Para hacer el análisis circuital, entonces debo identificar los nodos, que serían los mismos que había identificado previamente, 4 nodos: el nodo correspondiente a un voltaje B1, el nodo correspondiente a un voltaje B2, correspondiente a B3 y correspondiente a B4. Y debo plantear las corrientes que entran y salen de los nodos. Vamos a decir que por aquí se desplaza una corriente a la cual voy a llamar I sub E. Vamos a decir que aquí viene una corriente llamada I
sub F. Por acá vamos a llamar a esta corriente IG. Voy a decir que por aquí se circula una corriente IK. Por acá vamos a decir que está la corriente IH. Y en este sentido vamos a colocar la corriente a la cual voy a llamar I sub M. Debo expresar ahora cada uno de las corrientes en función de los voltajes de nodo. Vamos a tener que I sub E es igual a V1 sobre Z1, ya que la corriente fluye desde V1 hacia la referencia a través de Z1. Tenemos que la corriente I sub F va a ser igual a V2 menos V1 sobre Z3. Recuerden que siempre se coloca primero el voltaje de mayor potencial y luego se le resta el de menor potencial para encontrar la corriente. Así somos coherentes en el sentido en que fluye nuestra corriente. Entonces sería de esa forma. I sub G va a ser igual a V3 menos V1 sobre la impedancia entre esos dos potenciales, que es Z2, y H tendríamos que es V4 menos V2 sobre la impedancia entre los dos potenciales, que sería Z5. La corriente IK sería V3, que es el potencial de donde nace esa corriente, menos V4 sobre Z4. Entonces IK V3 menos V4 sobre Z4. Y por último la corriente I sub M, anotémosla por acá. I sub M es igual a V4 sobre Z6, que es esta impedancia de aquí, Z6. Una vez expresadas las corrientes en función de los voltajes de nodo, tenemos que proceder a escribir las ecuaciones de nodo. Observemos el primer nodo o el nodo 1. Este nodo de acá tiene la corriente IE que sale, entra la ID, entra IF y entra IG. Vamos a utilizar como convención que lo que sale es con símbolo negativo y lo que entra es con símbolo positivo. Por lo tanto, en este nodo tendríamos, o en el primer nodo, en el nodo 1, donde está V sub 1, tendríamos lo siguiente: que la corriente I sub E sale, que entra I sub D, que entra I sub F y que entra I sub G. Y esto es igual a 0 por ley de corrientes de Kirchhoff. Expresando las corrientes en función de los voltajes de nodo, entonces nos daría una ecuación como la que tenemos aquí: menos V1 sobre Z1 más I sub D, que la voy a dejar expresada de esta manera, ya que I sub D es un número, no es una variable, más I sub F sería V2 sobre Z3 menos V1 sobre Z3 más I sub G, que sería V3 sobre Z2 menos V1 sobre Z2, y esto igual a 0. Despejando y agrupando términos, al final tendríamos algo así: menos 1 sobre Z1 más 1 sobre Z3 más 1 sobre Z2, todo esto multiplicado por V1, más 1 sobre Z3 multiplicado por V2, más 1 sobre Z2 multiplicado por V3, y esto igual a menos I sub D. Esta ecuación que tenemos aquí sería la ecuación o la primera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones y correspondería al nodo 1. La encerramos y vamos a decir que esta ecuación corresponde a el nodo 1. Vamos a plantear la ecuación para el nodo 2. En el nodo 2, que es este que tenemos acá, entra la corriente I sub A, entra la corriente I sub H, sale IF y sale IB, que es lo que voy a expresar aquí. Entonces entra I sub A, sale la corriente I sub F, entra la corriente IH y sale la corriente IB, y esto tiene que ser igual a 0 por ley de corrientes de Kirchhoff. Expresando esto mediante los voltajes de nodo, tendríamos que I sub A le resto I sub F, que sería menos V2 sobre Z3 más V1 sobre Z3. Le sumo IH, que sería V4 sobre Z5 menos V2 sobre Z5. Y le resto I sub B, que I sub B, como es una constante también, habíamos dicho que I sub B era 1,5 en fase de 38, entonces es una constante. Y esto igual a 0. Despejando y agrupando términos, nos quedaría lo siguiente: 1 sobre Z3 por V1 menos 1 sobre Z3 más 1 sobre Z5, esto multiplicado por V2, más 1 sobre Z5 por V4, y esto igual, pasando tanto I sub A como I sub B al otro lado del igual, me quedaría I sub B menos I sub A.
y esta ecuación que tenemos acá sería la ecuación para el nodo 2. En el caso del nodo 3 nos damos cuenta que la corriente que entra es IB y sale la corriente IG y sale la corriente IK. La ecuación sería así: I sub B menos I sub G menos I sub K igual a 0 por ley de corrientes de Kirchhoff. Esto me daría I sub B menos I sub G, que sería B3 sobre Z2 más B1 sobre Z2 menos IK. IK sería B3 sobre Z4 más B4 sobre Z4, y esto lo hacemos igual a 0. Si yo agrupo términos, obtendría lo siguiente: 1 sobre Z2 B1 menos 1 sobre Z2 más 1 sobre Z4 B3 más 1 sobre Z4 B4 igual a menos I sub B. Esta expresión sería nuestra tercera ecuación y correspondería al nodo 3. Por último, debemos expresar las ecuaciones para el nodo 4. En el nodo 4, que es este que tenemos acá, tenemos entrando la corriente IC y la corriente IK, y saliendo IH e I sub M. Entonces, entra la corriente IC, sale IH, sale IM y entra IK. Esto tiene que ser igual a 0 por ley de corrientes de Kirchhoff. Expresando esto en función de los voltajes de nodo, tendríamos IC menos IH, que sería B4 sobre Z5 más B2 sobre Z5 menos I sub M, que sería B4 sobre Z6 más B3 sobre Z6 y más I sub K. Corrijo acá, el valor de I sub K sería B3 sobre Z4 menos B4 sobre Z4. Esto igual a 0. Si agrupo términos, tendría al final 1 sobre Z5 por B2 más 1 sobre Z4 por B3 menos 1 sobre Z5 más 1 sobre Z6 más 1 sobre Z4 por B4, y esto igual a menos IC, que es también un valor constante. Esta sería entonces la cuarta ecuación correspondiente al nodo 4. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, nosotros podemos organizar estas ecuaciones, cada uno de los términos de las ecuaciones, en forma matricial, de la siguiente manera: una matriz A que multiplica a una matriz B, y esto es igual a una matriz C, donde A es la matriz de cada uno de los términos que acompañan a las incógnitas, B es la matriz de las incógnitas y C es la matriz de los términos independientes, que son los valores que están al otro lado del igual. Vamos a construir entonces esta matriz A y el vector C. Esta sería la matriz A con cada uno de los términos que acompañan a las incógnitas. Miren que donde aparecen los ceros es porque en esa ecuación no teníamos presente la incógnita que corresponde a esa posición. En la ecuación 1 no teníamos en nuestra ecuación el valor de B4, en la ecuación para el nodo 2 no aparecía el valor de B3, en la ecuación para el nodo 3 no aparecía el valor de B2 y en la ecuación para el nodo 4 no aparecía la incógnita B1. El vector de los términos independientes estaría dado por menos ID, IB menos IA menos IB menos IC. Lo que corresponde ahora es resolver este sistema de ecuaciones utilizando alguna herramienta computacional para encontrar cada uno de los voltajes de nodo. Una vez tenemos la matriz A, que es una matriz que tiene o es una matriz 4×4, digamos que tiene 4 términos agrupados de esta manera, esta matriz A la vamos a multiplicar por un vector B, que es el que contiene los valores de los voltajes B1, B2, B3 y B4, que son las incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones. Y esto es igual al vector de términos independientes, que también contiene 4 términos independientes organizados de esta forma. ¿Cómo se resuelve el sistema de ecuaciones? La idea es que multiplicamos por la izquierda a ambos lados por la inversa de la matriz A. Al multiplicar estos dos términos nos da la matriz identidad y tendríamos que B es igual a A la menos 1 por C. Planteando esta ecuación, nosotros podemos encontrar entonces el valor del vector B, que contendría los valores de cada uno de los voltajes B1, B2, B3 y B4. Esto es lo que vamos a proceder a realizar con una herramienta matemática o una herramienta computacional que nos facilite la multiplicación de todos estos términos que se encuentran expresados como números complejos. Recordemos que esta es la matriz A y este es el vector C, y que al final lo que tenemos que hacer es encontrar este producto matricial de la inversa de A por C para saber el valor de cada una de las variables.